Creo que debería haber más trenes en México. Pues los trenes son como los elevadores. Transportan personas linealmente. Los trenes llevan la conectividad a las ciudades y se crea la economía de ciudad. Hola, soy Octavio Botella. Bienvenidos a Mundo Ferroviario en Hablemos TV, el canal jurídico financiero. El día de hoy tenemos en la entrevista a un gran amigo, Adolfo González Oljovich, quien es presidente del Consejo de Administración de TM Sourcing. Adolfo, qué gusto tenerte en Hablemos TV. Bienvenido. Octavio, el gusto es mío. ¿Cómo va todo? Espero que el auditorio esté contento de lo que vamos a escuchar hoy. Claro que sí. Bueno, y si me permites, Adolfo, me gustaría presentarte brevemente para que justo la audiencia te conozca un poco mejor. Adolfo, eres considerado como State and Trust Practitioner con 30 años de experiencia en la presentación de servicios poco comunes y en algunos casos disruptivos, con notas financieras y también legales. Ha sido consultor, presidente del Consejo de Administración, consejero, propietario independiente, director general y miembro de diferentes comités fiduciarios, intermediarios financieros, sociedades, asociaciones, fundaciones filantrópicas y fideicomisos en México y también en Latinoamérica. Además, has participado en gestiones legislativas de diferentes normas, tanto en México como en América Latina. Y en los últimos años, con tu equipo y socios, has intervenido de manera importante en el crecimiento y el diseño del mercado financiero en México, sobre todo en la parte de intermediarios financieros no bancarios, en diferentes ámbitos relacionados tanto al tema del crédito, medios de pago, fiduciarios, recuperación y mitigación de créditos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, Adolfo. Al contrario, Octavio, un gusto estar con ustedes y pues contento de poderles plantear mis formas de pensar y la visión que tengo del negocio inmobiliario y de la parte ferroviaria alrededor del mismo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, Adolfo, para ponernos un poco en contexto, platícanos, por favor, justo cuál es tu visión del desarrollo inmobiliario y ordenamiento territorial en México. Yo creo que en México tenemos un claro ejemplo de un país en transición, un país que tiene que dedicarse o dedicarle tiempo a la parte inmobiliaria. Hemos crecido proporcionalmente en algunos lugares y no hemos crecido en otros en forma o de la forma que se debería. Tenemos un déficit de vivienda muy importante que se sigue acumulando. Los constructores o la capacidad instalada de construcción de vivienda no está acorde con esta parte que le gusta tanto al mexicano de tener su casa. No estamos llegando a eso. En la parte industrial y comercial, pues también tenemos algunos rezagos en algunas ciudades y en otros tenemos una sobreoferta. Entonces creo que es un momento de sentarse y pensar cómo debería ser el ordenamiento territorial general en México, pensando quizás en 10, 30 y 50 años, ¿no? ¿Dónde queremos que esto pase? ¿Dónde queremos que esto llegue? Al mismo tiempo, creo que es fundamental la conectividad que deben de tener las ciudades. Una ciudad sin conectividad, pues probablemente no va a ser próspera. Debemos también buscar el cómo el Estado, y me llamo a las autoridades, los empresarios y la sociedad llegan a puntos en común para poder hacer lugares donde nos gustaría vivir. Y esto nos va a llegar a que se creen polos de desarrollo y economías de ciudad, es decir, economías donde van a pasar cosas, donde se van a necesitar servicios y productos y hacer esta parte circular, ¿no? Hoy en México tenemos una parte comercial que prácticamente todo sale del centro de la República, me refiero a la Ciudad de México y al Bajío, y se distribuye en la República teniendo pues como economías de isla en muchas partes, ¿no? No solo la península de Baja California tiene una economía de isla o Yucatán, donde gran parte de los camiones o de la parte logística que regresa vacía, sin carga, y ahí tenemos que pues, generar la industria suficiente
para poder tener la generación de productos para que puedan regresar al centro de la ciudad, al centro de la República, pero al mismo tiempo, para eso tenemos que generar infraestructura, ¿no? Proyectos como el Tren Maya, proyectos como el Corredor Transísmico, sin duda son algo que van a cambiarle la cara al sureste. Sin embargo, pues, también en el norte tenemos lugares similares que debemos de atender, ¿no? Entonces, conectividad, lugares donde el Estado, la sociedad y los empresarios se pongan de acuerdo para crear ordenadamente subcentros urbanos o centros urbanos es necesario, donde existan la calidad de servicios y vivienda que nos gustaría tener, es decir, que no lleguemos a pueblos o a ciudades donde el drenaje es una palabra que no existe, que no está en el vocabulario porque no la conocen, o un elevador que no está en ese vocabulario. Entonces, o que nunca lo han visto. Entonces tenemos que generar la infraestructura, la conectividad y los desarrollos inmobiliarios que tengan que ver para poder desarrollar México. Entonces creo que tenemos grandes oportunidades como empresarios para hacer cosas. También los extranjeros para compartirnos parte de las grandes historias que se han hecho en Europa, en Japón, en China, en el Medio Oriente, donde ciudades como Dubái, pues prácticamente en 20 años han cambiado la economía del país. En fin, creo que tenemos una gran oportunidad con estos temas, ¿no? Yo diría alinear intereses, cuando me refiero a la autoridad, la sociedad y los empresarios, conectividad y calidad en servicios y vivienda, ¿no? Y servicios y productos inmobiliarios. Muy bien, ok, Adolfo, déjame ir por partes, entonces, creo que me gustaría revisar el tema ambiental y de ordenamiento territorial que mencionabas. ¿Hacia dónde consideras que debería moverse México en cuanto a movilidad, pensando en largas distancias, en medias cortas y lo que se le llama la última milla, por ejemplo? Uno, lo que tiene que ver con los inmuebles y el ordenamiento territorial, creo que es muy importante hacer sistemas. Somos muy dados en México a centrarnos en solo ver lo que pasa en mi casa, lo que pasa en la colonia, lo que pasa en mi municipio, lo que pasará en mi estado, y ya hay como que dejamos las cosas. Y en realidad las cadenas de valor se generan atando todas las piezas. Tenemos que hacer sistemas. Tenemos que hacer un sistema de ordenamiento territorial que funcione en la República Mexicana, que tenga sus conexiones con la parte internacional, que de ahí se baje a lo que va a pasar en el estado, las vocaciones o lo que puede tener de cada estado, y de ahí al municipio, a la colonia y en particular a los predios correspondientes, ¿no? Quizás ahí buscaría o le pediría a las autoridades que busquen esa parte y que no solo sea un tema municipal, el ordenamiento territorial, sino que se busque este gran sistema para poder atender las cosas, ¿no? Incluso los empresarios o los grandes desarrolladores en México suelen estar muy encaminados o a conocer muy bien sus negocios. Entonces tenemos grandes empresarios que hacen temas comerciales, grandes empresarios que hacen temas industriales, extraordinarios que hacen temas habitacionales, pero que quizás no tenemos grandes integradores donde todas estas vocaciones inmobiliarias se unan y funcionen en un gran lugar de usos mixtos, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, en la parte de la conectividad, pues tenemos el mismo problema. Tenemos en México, creo que el sistema de aeropuertos funciona bastante bien. O sea, tenemos aeropuertos tan importantes como el de la Ciudad de México, el de Cancún, que sin duda, por el flujo de pasajeros,
podemos quejarnos que si no están bien construidos, que si tienen fallas o así, pero el flujo de pasajeros es brutal. Creo que ahí los empresarios que han tomado, o el propio Estado que ha tomado la administración de los aeropuertos es muy buena. O sea, el aeropuerto de Cancún, la cantidad de vuelos, pensemos antes de la pandemia y lo que va a pasar post pandemia, pues es brutal. Ha hecho que la península de Yucatán cambie su cara, el aeropuerto de Cancún, y las expansiones que se están haciendo ahí pues son brutales. Otros aeropuertos como el de Puerto Vallarta, el de Monterrey, pues funcionan relativamente bien, pero creo que entonces la parte internacional o la conectividad internacional a través de aeropuertos creo que la tenemos muy bien. La parte de marítima, creo que lo que tiene que ver con barcos que traen productos de otros países, de otras, también creo que funciona relativamente bien. La parte de cabotaje, tenemos varias necesidades importantes ahí. No hay cabotaje prácticamente en México, o es muy insípido. Y entonces entramos a las medias distancias en aquellos lugares donde el coche puede ser ineficiente, el camión un tanto incómodo, los camiones un tanto incómodos. Creo que debería haber más trenes en México. Creo que la parte de trenes debería ser punta de lanza o algo que se apunta, que se busque en México. Y ya en la última milla creo que tenemos un montón de nuevas tecnologías o viejas tecnologías que parecen nuevas, como las bicicletas o los patines, que podrían ayudar a muchas ciudades a solucionar el problema, ¿no? Eh, entonces, creo que el panorama, básicamente, tenemos que trabajar en la última milla y en estas distancias medias, donde las carreteras, y ahí quizás la parte ambiental empieza a ser un tema, son muy contaminantes, versus otros medios como los trenes, idealmente eléctricos, mucho menos contaminantes y mucho más cómodos, ¿no? Entonces, estos lugares interciudades o interpoblaciones donde el coche es incómodo, el coche es ineficiente, y siempre te puedes encontrar algunos accidentes y esto, pues ahí tener problemas. El camión puede ser algo incómodo y los aviones son muy caros o ineficientes, pues creo que debemos de apuntalar más a los trenes, ¿no? Y más tocando o viendo que tenemos muchos derechos de vía, el Estado, la nación tiene muchos derechos de vía que se lograron en el siglo pasado y que este siglo, ya pasado algunas generaciones de tecnología, se pueden aprovechar, como bien apuntado un gran amigo. Creo que un potencial ahí brutal de aprovechar estos derechos de vía, tanto en trenes suburbanos como en trenes interciudades. Pensar en el Bajío, estos tramos, México, Querétaro, León, Guadalajara, León, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí. Esa red podría ser mucho más eficiente en pasajeros. En carga, sin duda tenemos a concesionarios que hacen muy bien su trabajo. Sin embargo, pues creo que valdría la pena la parte de pasajeros apuntalarla, ¿no? Justo ahora mencionabas pues, el tema de los trenes, es una forma de transportarse bien importante y el cómo aprovechar la red, ¿no? La red que ya existe. Pero ayúdame a entender un poquito mejor qué quiere decir que en la misma vía del tren, corran trenes de carga y trenes de pasajeros. Pues básicamente, como no es algo nuevo en el mundo, en muchos países la misma vía la usan los trenes de carga y pasajeros. Si bien hay diferentes velocidades y hay diferentes pues cuestiones ahí, tiene que existir como el tráfico aéreo en un aeropuerto, alguien que controle quién pasa primero, cómo pasa, cuál es la velocidad de uno, cuál es la velocidad de otro. Hay unos laderos donde pues, se va el tren que va más lento mientras pasa el más rápido, y la calidad de las vías, ¿no? La calidad de las vías pues tiene que ver con un tema de seguridad. Quizás es importante que se salga de la vía un tren de carga
pero que si eso trae pasajeros se convierte en una tragedia verdaderamente. Entonces, la calidad de las vías y el mantenimiento de las vías es algo fundamental para que sean de carga y pasajeros, y que exista un controlador, como pasa en los aviones, que diga cómo va funcionando esa red, quién va, cómo va. Y esto también, desde un punto de vista, me parece, de lo que hemos pues, podido visualizar en México, que tiene que ver, lo pensaron, se pensó cuando se dieron las últimas concesiones, en lo que tiene que ver con la vía y la exclusividad, el mantenimiento de la vía o el cuidado de la vía, y por otro lado el transporte. Hoy día, como bien decíamos, tenemos exclusividad en transporte de carga, pero las vías que también están concesionadas probablemente al mismo grupo o en la misma concesión, pues podrían servir de carga y de pasajeros, ¿no? Entonces, jurídicamente se puede, técnicamente se puede tener esa convivencia de trenes de carga y pasajeros al mismo tiempo. ¿Y esto qué hace? Que no se tenga que gastar en la infraestructura, crea otra vía para los pasajeros, ¿no? Y hacemos más eficiente. Las vías, al igual que la inocencia, tienen es un recurso no renovable. Una vez que pasa un minuto ya no se puede usar ese inventario. Entonces, entre más usadas estén, mejor. Entonces, en realidad, la red ferroviaria que tenemos en el país se puede utilizar para este uso mixto. Sin embargo, es algo que hay que darle un mantenimiento, un uso para que sean más seguras, ¿no? Pero entonces, ¿cómo pueden los trenes o el sector ferroviario alinear los intereses que tienen por un lado las autoridades, por otro lado los empresarios y pues los intereses también de la sociedad? Ahí regresamos al tema inmobiliario. Al tener conectividad, el tren tiene la virtud de que sabes dónde se sube la gente y dónde se baja la gente. Okay. En el siglo pasado, en el siglo XIX, finales del siglo XIX o la última mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, vimos generarse muchas ciudades en el mundo alrededor de las estaciones de tren, porque era donde se empezaba a hacer vida, ¿no? Tiene que ver por un tema de infraestructura, como platicamos, también era más fácil de la estación de tren jalar la electricidad en anillos, y por eso pues quizás está este concepto de los anillos que va subiendo, porque vas conectando los anillos de la electricidad y del drenaje hacia las afueras de la ciudad. Y en México, en Europa tenemos grandes ejemplos, en Canadá incluso, cuando se empezó a hacer esto, es claro que los mejores hoteles de Canadá, o los que fueron durante el siglo XX, los mejores hoteles de Canadá, estaban pegadas a las vías del tren. Incluso en su publicidad usaban el hotel y el tren involucrados ahí. En México tenemos ejemplos como San Luis Potosí, como Torreón, donde se gestó alrededor de las estaciones de tren la vida, y se generaron pues, polos de desarrollo tan grandes como La Laguna, que tiene un potencial económico brutal. Eh, y es donde, ¿qué hacemos? ¿Cómo yo, agricultor, puedo sacar mis granos rápidos de la ciudad de forma eficiente? Pues a través del tren. El camión es un tanto ineficiente. En la parte de turismo no se diga. Y en la parte de calidad de vida, en Europa, pues puedes ver que los españoles les llaman cercanías, la gente que vive, no viven en los polos de desarrollo condensados, sino vive en las afueras, y que hace ese commute todos los días a su centro de trabajo. Y claro, pues tiene una casa más grande, tiene una mejor calidad de vida en el pueblito, en las afueras de Madrid o de Barcelona, donde vive, pero pues viaja a su centro de trabajo, o viajaba, quién sabe qué pasa después de la pandemia, pero pues viajarán menos al tiempo, ¿no? En Inglaterra, esto además, las cercanías o esto pues genera es quizás el ingreso más importante que tienen los trenes en ese país, ¿no? Entonces, calidad de vida,
calidad, acerca la parte comercial, es decir, acerca la generación de recursos y se crean las economías circulares o las economías de ciudad, ¿no? Entonces, si alineamos al empresario que busque hacer negocio, teniendo las comunidades, tanto en la parte inmobiliaria como en la parte de sustento, de medios de vida, tenemos la conectividad y tenemos a las autoridades alineadas, pues vamos a estar mucho más contentos. Déjame poner el ejemplo de los prediales. Si nosotros ponemos una estación de tren entre San Juan del Río y Querétaro y la Ciudad de México, donde hay pocos poblados, y a través de esa estación se crea un poblado ahí, el presidente municipal de ese lugar, que hoy básicamente no tiene una economía, pues va a tener un predial que cobrar en algunos años, ¿no? Y aquí viene otra cosa que me parece que es fundamental, que es el cómo cuidar la parte ambiental. Si bien el tren pues ayuda en lugar de usar coches y usar de carreteras y lo que eso implica, también el uso del suelo a la hora de hacer un ordenamiento territorial claro y tener más áreas verdes, si nos vamos un 60, un 70% del uso de las áreas para que sean verdes y el 30, aunque tengan que tener altura, que hoy tenemos las tecnologías para tener altura, pues vamos a tener más temas ambientales amigables alrededor de esto, ¿no? Entonces, vamos a cubrir la parte ambiental, la parte económica, y la parte social, pues teniendo la calidad de vida de los servicios alrededor, ¿no? Sí, hablando de desarrollo, a lo mejor nos puedes ayudar a entenderlo de una manera más práctica. No sé si nos puedes ejemplificar por qué los trenes traen desarrollo. Justo antes de entrar a cámara nos platicabas de un ejemplo con topes y elevadores. No sé si nos lo puedas compartir. Sí, claro, el tema de los topes. En México se ha generado un ordenamiento territorial en muchos lugares a través de topes, ya sea que el constructor de la carretera o el talachero que por ahí vivía hizo el tope. Sí. Eso pues trajo después a los empresarios, a los emprendedores con las naranjas y las piñas al borde del tope, lo cual trajo a los emprendedores mayores con la tienda de souvenirs y los restaurantitos alrededor, y al final del tiempo tienes 200 empleos alrededor del tope, tienes esta economía de ciudad, de pueblo que yo manifestaba, en un lugar que se creó por un tope. En lugar de pensar qué debe estar, cómo debe estar, cuál es la vocación de ese lugar, hacia dónde debe ir, de qué tamaño debe ser en las tiendas, debe haber un centro comercial o debe ser una tienda, debe haber uno o varios restaurantes. Estamos aprovechando la naturaleza, estamos aprovechando los beneficios que nos ha proporcionado la naturaleza en ese lugar. En fin, lo que marcó la pauta fue el tope. Entonces, ese ejemplo del tope, pues bueno, creo que es significativo, lo podemos ver en toda la República Mexicana. Yo no sé si es el talachero, el constructor de la carretera, pero en algunos lugares, pues quizás tenemos incluso los dos elementos, ¿no? Que pone el talachero un tope y el constructor de la carretera puso otro tope, pero como ya creció tanto el pueblo, pues había más restaurantes y más tiendas de artesanías que atender, entonces pues doble tope, ¿no? Y el tema del elevador, a mí me encanta y cada que lo platico salen sonrisas y habla un poquito de este tema de movilidad. Si nosotros vemos un desarrollo inmobiliario vertical y nosotros solo hiciéramos la tasa interna de retorno del elevador, el costo de mover una persona por metro en un elevador es carísimo. Tanto por lo que tiene que ver por la creación de ese elevador o la instalación de ese elevador como por su mantenimiento. Sin embargo, gracias al elevador o los elevadores, el piso 32 tiene un valor.
y el piso 33 y el piso 34, el 50. Arriba del quinto piso tiene un elevador, tiene valor y puede pasar algo, alguien puede vivir ahí, alguien puede tener un comercio ahí, puede tener sus oficinas, en fin. Si esto lo pasamos en un plano horizontal, pues los trenes son como los elevadores, transportan personas linealmente y entonces lugares que no estaban conectados, pues hoy pueden generar valor a la sociedad y pueden aportar productos, mandar su café, tener lugares turísticos aprovechables gracias a que existe el elevador. Y hay que pensar, como los elevadores, como los desarrollos inmobiliarios verticales en el conjunto. Oye, que esto parece una tarea muy grande. Pues sí, sí es una tarea muy grande porque la cantidad de recursos que se pueden necesitar para crear varias ciudades, varios pisos, gracias al elevador, que no es un tema de unos metros lineales, sino son kilómetros lineales. Claro. Pues bueno, es un proyecto de otro tamaño, otras dimensiones, pero al final del día muy parecido al edificio de 10 pisos que mucha gente ha hecho, ¿no? Eh, y entonces con esto los trenes llevan la conectividad a las ciudades y se crea la economía de ciudad. Y si eso se crea, pues hay que tener un buen ordenamiento territorial para que no tengamos el efecto tope, ¿no? Sin duda, este ejemplo del elevador es súper interesante porque además el elevador le da más valor al piso 34 que el valor que ya tenía el piso 1. Entonces, es súper interesante, ¿no? Y bueno, por último, el tiempo apremia, pero ¿nos podrías platicar cuál consideras entonces que sería el modelo asociativo para lograr lo que nos estás platicando, ¿no? Mira, en México tenemos, yo te diría que es algunos 5 modelos asociativos claros, ¿no? Uno son las sociedades mercantiles. Dos, la asociación de participación, que es una figura que está en el Código Civil. Tres, las sociedades o asociaciones civiles. Cuatro, los fideicomisos. Y cinco, las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas y los sociedades civiles tienen un fin diferente que no caerían en lo que estamos hablando. Las acciones en participación me parece que son muy riesgosas tanto legalmente como fiscalmente. Tienen sus áreas de oportunidad ahí que hay que tener muy claras, tanto, sobre todo si es una persona física el asociante, pues yo no quiero discutir temas con la sucesión. Si pasa algo y por la parte fiscal el asociante es el responsable, y a mí no me gustaría estar en un negocio de estos tamaños que estamos platicando siendo el responsable fiscalmente al 100%, ¿no? Las sociedades mercantiles tienen su profundidad. Sin duda es un modelo que desde el siglo XVI funciona a nivel mundial. En México, las SAs, las APIs, pues son el medio para asociar a la población o las cosas en México, de aquellos que generan dinero, que tienen fines lucrativos, y que sería mi segunda opción y mi primera opción el fideicomiso, ¿no? El fideicomiso tienes un tercero exento de tener conflicto de interés que ayuda a llevar la administración de las cosas. Y esto con buen gobierno corporativo, incluido en el fideicomiso, igual que se puede hacer en las sociedades, pues también te puede dar acceso o los fondeadores se sienten cómodos con ellos, ¿no? Viene ahí, la diferencia tiene que ver con un tema de quiénes son los propietarios. Creo que para ejidatarios el tema de las sociedades o el fideicomiso en una primera instancia es igual de eficiente. Al tiempo me parece que es más eficiente el fideicomiso por temas fiscales, pero el modelo asociativo por excelencia en México, sin duda es el fideicomiso. Hicimos una encuesta, o hice una encuesta hace unos días referente a cuál era el mejor modelo asociativo, cuál era la mejor forma de asociarse en México.
y me da gusto que sea el fideicomiso. Nada más 75% de las personas que contestaron esa encuesta apuntaron que el fideicomiso es el mejor modelo asociativo en México, ¿no? Entonces, creo que por ahí debe de ir las cosas. Buen gobierno corporativo, cuidado de derechos de minorías y formas claras de mantener los derechos de los participantes, pues harán que esto funcione muy bien, ¿no? La ley del mercado de valores mexicana es un gran ejemplo de gobierno corporativo, es algo que hay que seguir. Y ahí el CCE y otros tantos órganos han hecho temas de gobierno corporativo importantes para poder dar esa claridad y que todos estemos tranquilos de invertir en negocios de este tamaño, ¿no? Hace unos días leí un artículo que me gustó, que entiendo, ojalá y se publique en Mundo Ferroviario, que decía cómo puedo ser dueño de un tren. Y bueno, pues con los mercados públicos y una acción ya puedo ser parte de un tren, ¿no? Y si podemos así con esto cambiar la cara de México y mejorar la calidad de vida de nosotros los que estamos acá, pues sería buenísimo. Sin duda, en la primera edición de Mundo Ferroviario, la audiencia podrá encontrar ese artículo al que hace referencia. Adolfo González Oljovich, presidente del Consejo de Administración en Temes Sourcing. Te agradezco mucho esta conversación. Con mucho gusto y a sus órdenes. Será un placer estar en esta nueva vía de comunicación Mundo Ferroviario. Gracias. Yo soy Octavio Botella. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Mundo Ferroviario en Hablemos TV, el canal jurídico financiero. No se pierdan la siguiente entrevista de este interesante mundo de los trenes. Por favor, suscríbanse a Hablemos TV y visítenos en mundoferroviario.lat. Hasta la próxima.